Muy buenas tardes, hoy en Bola 8 tendremos de invitados especiales a Patricio Venegas. Hola, ¿qué tal? Y a Wilfredo Weiquimil. ¿Cómo están? Muy bien, Willy. Bueno, hoy es un día del recuerdo. Siento que es un día donde ya hay mucho tiempo que ha transcurrido desde la dictadura militar y nunca es malo recordar un poquito. ¿Qué me dicen ustedes? Qué bueno este tema. Es algo memorable. Podemos empezar como la base de que ¿qué fue o qué marca a usted el golpe de Estado? Tú, Willy. Bueno, lo que me marca a mí el golpe de Estado es que, a pesar de haber sido algo que ocurrió hace ya más de 4 décadas, donde yo todavía no existía, mis padres se veían inmersos en ese ambiente, aún así podíamos ver como repercusiones, como una repetición de la historia, como queriendo decir que, a pesar de ser algo que llegó al fin, todavía lo podríamos ver presente, solamente que a veces no somos conscientes de ello. ¿Tú qué piensas, Patricio? Wow, a mí me impacta mucho más el ámbito moral de esto. Día a día escucho relatos de mi familia que vivieron esta época y fue muy cruel, fue muy malo para ellos. No me gustaría que esto se volviera a repetir. Si pensamos en que fue cruel, pero el ideal del comandante a cargo en ese tiempo, don Augusto Pinochet, si pensamos que, como tú dices, es cruel, pero él en realidad quería llevar el país, o sea, que todo el país girara en torno a unas normas, pero por el bien del país. ¿Tú crees que es malo eso? A mi parecer el nivel de violencia que se llevó por ambas partes estuvo mal, porque al fin y al cabo es violencia y violencia se ataca con más violencia. ¿Tú qué crees, Willy? Comparto la opinión del entrevistado de que violencia generaría más violencia. Sin mencionar de que, cuanto al bombardeo del Palacio de la Moneda, pues bueno, Salvador Allende, a pesar de que sabía que él iba a morir, él fue fiel a sus ideales y trató de mantener la calma hasta el final, dando un mensaje por radio a todos los chilenos, expresando sus ideales, que se mantendría hasta el final. Fue sorprendente la calma de este... Es que era como que él sabía a lo que él iba a terminar, pero después de que todo ya lo había hecho. Que él se iba conforme de que todo su pueblo había creído en él. Eso es lo que yo creo. Y me gustó un tema que tocaste, Unidad Popular, UP. Era su partido político, ¿verdad? Cuéntanos sobre eso, a mí igual me interesaría saber. Pues bueno, básicamente la Unidad Popular existe desde por ahí cerca de los 70, en el año 1969. Era un conjunto de movimientos, partidos y agrupaciones sociales que básicamente tenían como la misma ideología, por así decirlo. ¿Era una ideología revolucionaria? No, pues, ¿cierto? O sea, es que yo cacho que en los tiempos de ahora le llaman revolucionaria por el caos que pudo producir y a lo que llevó a que una junta militar destronara el Palacio de la Moneda. O sea, a mi parecer puede ser... A ver, es que si hablamos de revolucionario, hablamos de caos, según yo. Una revolución más destruyente, por así decirlo. Pero en el caso de la UP era una revolución, pero donde las personas estaban peleando por sus derechos, donde las personas buscaban su bien común, su tranquilidad y su libertad por total. O sea, es que ¿a quién le cae que una revolución como la que hizo Salvador Allende va a ser algo, por así decirlo, una revolución para que el país cayera? No fue para nada perjudicial esto. De hecho era un buen modelo, a mi parecer, porque ayudaba al pueblo, ayudaba a que se desarrollara. Pero aún así, desde los altos mandos, desde los otros países, no les convenía. Al fin y al cabo, todo esto fue algo de negocio, la conveniencia de Estados Unidos. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo también opino lo mismo, porque
Si retomamos básicamente, antes de que ocurriera todo esto como golpe de Estado, por así decirlo, es como el fin de una era, el paso a otra que supuestamente iba a ser como mejor, pero al final terminó siendo dictadura casi 2 décadas. Es un marco, es un antes y un después. Es un 73 y lo que pasó con Chile después. Sí. Es como decir, el momento donde estaba Salvador Allende, y después como el derrocamiento de su gobierno, y finalmente cuando estaba Augusto Pinochet y todo lo malo que estaba pasando. O sea, pasó el país de ser algo relativamente inestable a ser algo mucho peor. Pero, o sea, según yo, lo que he escuchado, lo que he entendido, lo que me han hablado, es que Augusto Pinochet fue quien luego tomó el rumbo del país, las riendas del país, del gobierno. Él también buscó que el país surgiera, pero a su modo. Pero en ese caso logró surgir. Bueno, en cuanto a eso, si es que logró surgir, yo opino que en cierta medida sí, pero si estamos hablando en cuanto a la vida en sociedad, no era como tan bueno, igual existían ciertas restricciones, por así decirlo. Es que esa es la diferencia que hace una restricción que te puede llevar a la muerte. Si tú no estabas de acuerdo con el cierto tipo de queda que hubo, por ejemplo, el mismo día del golpe de Estado, que fue ya nadie podía estar en las calles después de las 3 de la tarde, cuando ocurrió todo el bombardeo, todo, ¿cachai? Que si encontraban personas a esa hora, después de la hora, ya los mataban, los de asesinaban. personas murieron en esa época por esta cosa. Entonces, igual podríamos tocar el tema de los relatos, si es que alguno de ustedes tiene algún relato de este tiempo. Principalmente, mira, yo podría contar el de mi abuelo. O sea, ellos eran del campo, no lo vivieron tan así a pecho. Pero, por ejemplo, lo voy a tomar por el lado del miedo de los militares contra los revolucionarios, o supuestos revolucionarios, que era el Partido Comunista, partido de Salvador Allende. En ese entonces eran todas las casas registradas de todos lados, buscando la arma y todo eso, si no me equivoco. Bueno, en ese tiempo me cuenta mi abuelo que el día en que sucede todo, a ellos los van a revisar, sus casas, todo. Y al momento en que entran los militares a la casa, entran así, para el campo eran todos más pasivos, o para acá, para el sur, era todo más pasivo. Entonces entra el militar pidiendo permiso y con que él va a revisar, buscar armas y todo, pero todo con paz, en tranquilidad. Y al momento en que ellos querían revisar debajo de las camas, que en ese tiempo las camas tenían sus patitas y se veía la abertura de la cama abajo. En ese tiempo ellos no querían soltar el arma, pero no podían agacharse, ¿cachai? Y entonces fue como no querían entregar el arma por miedo a que, por ejemplo, esa es una historia de mi abuela le disparara. Entonces es como, eso es lo que más puedo tener. Por lado del miedo. Sí. Y otra cosa que me pueden contar es que los cambios que ellos tuvieron, por ejemplo, ellos siempre vivieron en el campo, pero muchas veces la economía surgía, bajaba, se decaía mucho. Y el ascenso ocurrió hasta ya después de una estabilización, cuando llegó por fin un presidente de bien. ¿Cachai? ¿Tú tienes algún relato, Alfredo? Pues bueno, así, relato así tan detallado, no tanto, pero recuerdo un día hace un par de años, mi padre me dijo que él vivió esto porque vivió en esa época y se lo llevaron detenido por unos días. Interesante eso. Se lo llevaban a servicio militar, pero después se dieron cuenta que se habían equivocado personas, después lo liberaron, pero fue una pésima experiencia. O sea, él lo llevaron, ¿por qué? ¿Lo detuvieron por qué? O sea, básicamente sería por lo que esto que queda, o sea, básicamente lo encontraron. Sí. Porque... Pero no sabes si, o sea, él no te contó si sufrió tortura, porque era de mucha tortura esos años. Eso o sea, él, es que de haber sido así, lo encontró así como a grandes rasgos, no me describió así como específicamente qué tipo de tortura. Muchas veces igual puede ser algo perjudicial para las personas. O sea, yo creo que para muchos que lo vivieron allá mismo en Santiago, debe haber sido algo difícil, un dolor de superar. Traumante. Yo creo que hasta el día de hoy no se han podido recuperar de esto. Sí.
Y si recordamos bien, también esto no se pensaba que iba a pasar en Santiago porque las tropas estaban destinadas como para hacia otro lugar y después llega como de sorpresa. En otras palabras. Es una época difícil el 73, el golpe de Estado. Es una época donde quienes la vivieron... Dejó una herida muy grande. Es una herida, claro, es como una herida que ha costado para que se cierre, para que cicatrice en el país. Y en las personas, sobre todo. Mucho daño. Pero bueno, ¿qué conclusión podemos sacar de esto? Yo creo que el golpe de Estado, a mi parecer, fue como una caída del país donde supimos afrontar los problemas, donde el país se conformó y logró salir adelante después de todo lo que había pasado, donde por fin se pudo dar libertad a muchas personas, a aprisionar a quienes hicieron mucho daño, a que los derechos humanos de las personas por fin se pudieron respetar. No al 100, que digamos, pero de a poco ha ido... Tenemos que señalar, por ejemplo, una de las desigualdades principales que existen hoy en día. O sea, me desvío un poco el tema, pero principalmente la desigualdad de género. Eso viene igual desde hace tiempo, inclusive desde mucho antes, por allá por las guerras mundiales, o sea, antes de este golpe. Y hay que recordar que este golpe también era parte de algo mayor, lo que era la Guerra Fría. La lucha entre ideología, entre lo que era Estados Unidos, la Unión Soviética, que en ese tiempo era la URSS. Entonces ellos querían ver también qué sociedad o qué países se iban a unir, era una guerra ideológica. Y en cuanto a la crisis de los misiles también, básicamente era como un proceso en el cual casi se dio paso a lo que era una guerra nuclear, podría haber sido el fin de todo. Es que ya, eso ya es, yo creo que eso ya son problemas mundiales, donde con una guerra nuclear puede acabar todo. Y no sé si ustedes ya están sintiendo el hambre, 1:30 de la tarde. No, ya, quiero puro llegar a mi casa. Fue un buen tema, un buen día de recuerdo. Así que yo creo que somos afortunados en este momento de haber nacido en esta época, de haber nacido en la época en que ya todo estaba en calma, equilibrado. Sí. No vivimos tanto. Son temas que se pueden conversar siempre. O sea que si uno ya es de esta época, ya siempre lo va a recordar y siempre va. Yo les puedo contar una anécdota. O sea, es súper random. Pero, por ejemplo, esto fue el 11 de septiembre de 1970. Y yo estoy de cumpleaños el 11 de septiembre. Un revolucionario. Es como decir, cada año recuerda este terrible proceso que pasó O sea, en Chile. puede que lo recuerde yo y puede que me lo recuerden los medios masivos de comunicación. Que siempre ese día es marchas, O sea, protestas. en otras por las palabras, personas. procesos como estos se recuerdan en Chile cuando uno quiera, cuando se disponga o inclusive en partes del mundo. Porque algo más que tenemos que destacar es que, si no mal recuerdo, y de hecho es así, Allende fue el primer presidente que era socialista, entonces dio como mucha impresión, algo nunca antes visto. Y fue por eso que muchos lo apoyaron también. Sí. Pero... Porque en Europa ellos querían como algo como del socialismo. Lo que Allende ofrecía era eso por una vía pacífica. Bueno, nada más que decir. Fue un buen día, buen tema de recuerdo. Así que ya con el hambre, con el diente grande, esto fue bomba. Una bomba. De verdad, es muy bueno recordar esto. Al final, un pueblo sin memoria es un pueblo muerto. Entonces, sin más que decir, que tengan buenas tardes, señores. Buenas tardes. Señor Wilfredo, Un placer señor Patricio. llegar a Bola 8. Esto fue Bola 8.